Desde Smart WP queremos dar las gracias a todos esos ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible. Entre ellos, a nuestros patrocinadores oro, LexBlogger, Locushost y Arsis. Muchas gracias. Hola, te doy la bienvenida a esta charla sobre cómo afectan las normas de accesibilidad al diseño web en Semana WP. Soy Vicent Sánchez, consultor de accesibilidad web y doctor en ciencias de la visión. Y antes de meternos de lleno en el tema, vamos a hacer un repasito rápido sobre de qué trata la accesibilidad. Trata sobre las personas y su forma de interactuar con la web. La variabilidad humana es enorme y mientras que la mayoría podemos utilizar cualquier dispositivo, prácticamente cualquier dispositivo para navegar por Internet, otras personas tienen una serie de necesidades especiales y requieren el uso de cierto software o ciertos periféricos que conocemos por el nombre de ayudas técnicas. ¿Y existen normas de accesibilidad web? Sí. Las controla este consorcio, el W3C, que es la organización a nivel internacional que define los estándares de programación HTML y CSS, que, como sabrás, son dos de los pilares fundamentales de la web. Esta organización tiene 3 guías sobre accesibilidad web. La primera es la WCAG, que trata sobre el contenido web. La segunda es la UAAG, que trata sobre los agentes de usuario, que son los navegadores y las tecnologías de asistencia. Y la tercera es la ATAG, que trata sobre las herramientas de autoría de documentos web. Nos interesa la WCAG, que es un conjunto de recomendaciones para crear webs más accesibles. Y quiero que te quedes con esta frase, en particular con estas 3 palabras, webs más accesibles. ¿Por qué? Porque webs más accesibles no tiene por qué significar webs accesibles. Esta guía establece unos valores mínimos para mejorar la accesibilidad de forma general para la gran mayoría de los casos, pero aunque la apliques a la perfección, nunca lograrás una web accesible para todo el mundo. Por tanto, ¿cumplir con estas normas garantiza una accesibilidad total? Un no rotundo. ¿Y entonces para qué quiero que mi web sea más accesible? Pues hay muchos motivos, pero creo que uno de los más importantes es este. Porque para muchas personas una web más accesible permite que no dependan de otra persona para poder utilizarla. Si este argumento por sí mismo no es lo suficientemente importante, pues podemos añadirle que mejora el SEO, mejora la optimización, mejora la imagen de marca, etcétera, etcétera. ¿Y a quién beneficia la accesibilidad web? Pues en especial a personas con ceguera, bajavisión, sordera, pérdida auditiva, movilidad reducida, problemas en el habla, fotosensibilidad, discapacidades del aprendizaje y otras limitaciones cognitivas. Aunque en realidad mejora la usabilidad para todas las personas. Una web más accesible es una web más usable para todos. ¿Quién debe de cuidar la accesibilidad web? Pues todos los perfiles profesionales implicados en la creación de la web. Obviamente hay una componente muy importante que es a nivel de programación. Hay que respetar los estándares y las buenas prácticas. Pero, por ejemplo, puedes utilizar una herramienta que a nivel de código esté muy cuidada y sea accesible y tomar una serie de decisiones de diseño en contenido o de usabilidad, de interacción que arruinen la accesibilidad del sitio web. Por eso es importante que tengamos una idea de estas normativas de contenido web. ¿Y cuántas versiones hay de estas guías? Pues hay 3. La primera salió en el año 1999, la segunda en 2008 y la tercera, la 2.1, en 2018. Están diseñadas para no referirse a ninguna tecnología en concreto de forma que conseguimos que sean retrocompatibles y a la vez que se adapten a las innovaciones que puedan aparecer con el tiempo. La WCAG 2.1 está estructurada en un conjunto de 4 principios que a su vez contienen diferentes pautas. Estas pautas contienen criterios que son aquellos puntos que debemos de respetar para mejorar la accesibilidad,
y cada criterio cuenta con una serie de técnicas que vienen a ser como unos ejemplos. El primer principio se llama perceptible. La información y la interfaz se deben mostrar de forma que los usuarios la puedan percibir. El segundo es operable. La interfaz no debe exigir formas de interacción imposibles para el usuario. El tercero es comprensible. El contenido y la forma de interactuar no deben ir más allá de la capacidad de comprensión del usuario. Y el último, robusto, que significa que el contenido debe de ser interpretable por diferentes agentes de usuario, incluyendo las tecnologías de asistencia. Hay 13 pautas en total y representan objetivos básicos para mejorar la accesibilidad web. Las pautas contienen 78 criterios que son problemas reales de accesibilidad para determinados colectivos de usuarios y que a su vez pueden representar problemas de usabilidad para otros. Los criterios se clasifican en 3 niveles de conformidad: el nivel A, el nivel AA y el nivel AAA. El nivel A representa aquellos problemas que se deben de solucionar sí o sí, ya que limitan más la accesibilidad, mientras que el nivel AAA son niveles más exigentes, criterios más exigentes que mejoran la usabilidad también para determinados colectivos. En general, para cumplir con la WCAG se suele exigir el nivel AA. Y respecto a las técnicas, hay más de 550 y son ejemplos y consejos para cumplir con los criterios. Y ahora vamos a ver cómo afectan al diseño de la web. Empezamos por el primer principio. La primera pauta es alternativas textuales. Hay que proporcionar alternativas textuales para todo contenido no textual, de modo que se pueda convertir a otros formatos que las personas necesiten, tales como textos ampliados, braille, voz, símbolos o un lenguaje más simple. El criterio 1.1.1 de contenido no textual dice que todo contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que no sea texto y aparezca en la página debería de tener una alternativa no textual. Por ejemplo, una imagen, podemos añadirle el atributo alt y definir una pequeña frase que nos indique qué es. En este ejemplo tendríamos una imagen que se llama ceda.jpg y el texto alternativo sería señal de tráfico de ceda al paso. Pongamos el ejemplo de una persona ciega que está usando un lector de pantalla. Cuando llega a la imagen, el lector de pantalla le va a indicar que se trata de una imagen y le va a leer el texto alternativo. De esta manera, esta persona que tiene un problema a nivel de visión no va a perder información. ¿Es necesario poner texto alternativo a todas las imágenes de una web? No. Es necesario aquellas imágenes que sean importantes para el contenido, pero imágenes que sean ornamentales, pues la verdad es que no lo necesitan. Así que en esos casos lo mejor es poner un texto alternativo vacío. De esta forma, el lector de pantalla no anunciará la imagen. La pauta 1.2 es sobre medios tempodependientes y nos dice que hay que proporcionar alternativas para los medios tempodependientes. La mayoría lo conocemos como archivos multimedia. Dentro de esta pauta hay una serie de criterios que nos dicen que, por ejemplo, los vídeos deben de tener subtítulos, también deben de contener una pista de audiodescripción para saber qué está pasando en el vídeo, y en los niveles más elevados de conformidad se llega a exigir que haya una interpretación en lenguaje de signos para las personas que tienen problemas de audición. Aunque esta pauta no afecte directamente al diseño de la web, ten en cuenta que hay muchas veces que se va a poder configurar hasta cierto punto el aspecto de los subtítulos, o que incluso vas a tener que reservar un espacio en el vídeo o a un lado del reproductor para incluir el lenguaje de signos. La tercera pauta es adaptable y nos dice que hay que crear contenido que pueda presentarse de diferentes formas sin perder información o estructura. El primer criterio va sobre la información y las relaciones. La información, estructura y relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o están disponibles como texto. ¿Qué quiere decir esto? Si usas de forma correcta y respetando la semántica de cada elemento, estableces correctamente las relaciones.
y esta información se presentará de forma correcta independientemente del agente de usuario. Fíjate, esta es la estructura de un HTML5 estándar. Tenemos un encabezado, un elemento de navegación, un main, que es el contenido principal de la página, que puede contener diferentes articles, y un footer. Pues bien, dentro de un article puede aparecer otro header y dentro de ese header puede aparecer otro encabezado de primer nivel, que semánticamente no tiene nada que ver con el encabezado de primer nivel que debe de haber en el header original de la página. A esto es lo que se refiere esta norma, que el uso de los elementos respete los estándares y que se haga todo de una manera semántica para describir bien el significado del contenido. El criterio 132 es sobre la secuencia significativa y nos dice que cuando la secuencia en que se presenta el contenido afecta su significado, se puede determinar por software la secuencia correcta de lectura. Es decir, si has etiquetado, has usado correctamente los elementos HTML, el orden de lectura se va a mantener independientemente del dispositivo. Por ejemplo, fíjate en este layout, es de una revista y en papel puede funcionar muy bien, pero ¿esto cómo funcionaría en HTML? Pues aquí hay como un título, una imagen que tiene un texto, pero aquí es donde está el título del artículo y todo lo que tiene fondo blanco viene a ser el artículo en sí. Aquí hay una tabla de contenido, más información y aquí un grupo de texto que es una información adicional. Claro, esto hay que leerlo primero, todo lo que tiene el fondo blanco, y después ir añadiendo estos bloques de información. Si esto cuando se transforme en contenido web no se programa de forma correcta, puede haber un pequeño caos a la hora de presentar el contenido y que se dificulte la comprensión, porque si en vez de que a este párrafo le siga este, nos muestra esta parte de aquí, ya estamos rompiendo el orden de lectura. El criterio 133 es sobre las características sensoriales y dice que las instrucciones proporcionadas para entender y operar el contenido no dependen exclusivamente en las características sensoriales de los componentes como su forma, tamaño, ubicación visual, orientación o sonido. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que en tu web tienes estas tres formas y que son botones. Estos botones no están etiquetados, no hay un texto que nos diga qué función tiene cada uno, pero en otra zona de la web hace referencia a para suscribirte, haz clic en el botón de la izquierda. Bien, entendemos que el botón de la izquierda es este. Pero, ¿qué pasaría si se ve en otro tamaño de dispositivo y cambia la orientación? Ahora el botón de la izquierda resulta que está arriba. Esto es uno de los motivos por el cual no debes de confiar en las características sensoriales, porque tú sabes lo que quieres que aparezca, pero nunca sabes cómo va a aparecer exactamente, porque en cada dispositivo se va a ver de una manera diferente y en algunos puede verse de una manera totalmente diferente y que el usuario decida que no quiere consumirlo de la manera que tú lo has diseñado. Además, fíjate que si la persona tuviese un problema de visión, que viese mal, borroso, la forma se acabaría perdiendo. En el tercer grupo de la derecha es bastante difícil diferenciar la forma de arriba de la de abajo. ¿Vale? Por tanto, evita usar estas características sensoriales para aportar información. El criterio 134 sobre orientación dice que el contenido no restringe su visionado y operatividad a una orientación única de la pantalla. Esto es que, independientemente de que la pantalla esté en vertical o en horizontal, la web se debe de poder ver, a no ser que se deba a un motivo esencial. Este criterio se incorporó principalmente para los dispositivos móviles y las tablets. Y es porque
un móvil igual lo usas en formato vertical como en formato horizontal. No tiene ningún sentido que una web no se readapte en función de la orientación de la pantalla. Te puede parecer trivial, pero hay personas que tienen movilidad reducida y que colocan sus dispositivos en un soporte y los utilizan a través de otros periféricos. Imagina que tienen el dispositivo en vertical y entran en una web que obliga a que el contenido se vea en horizontal. Estas personas necesitarían a una tercera persona que les reoriente el dispositivo para poder navegar por esa web. La pauta 1.4 es distinguible y nos pide que facilitemos a los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre el primer plano y el fondo. El primer criterio, el 1.4.1 sobre uso de color, dice: el color no se usa como único medio visual para transmitir la información, indicar una acción, solicitar una respuesta o distinguir un elemento visual. Básicamente, que el color no es vehículo exclusivo de información. ¿Y esto qué quiere decir? Imagínate que el usuario tiene que decidir entre dos opciones, una afirmativa y una negativa, para aceptar o cancelar, por ejemplo. Y colocas dos botones, uno de color verde y uno de color rojo. Si esta persona tiene algún problema en la visión del color o tiene un dispositivo antiguo que con la pantalla monocroma o directamente no puede ver, esta información se pierde. Así que siempre va a ser más óptimo que los botones tengan un texto. Así queda más claro. Pero lo que sí que puedes utilizar es el color como un vehículo adicional de información. La pareja de botones de abajo es la más óptima. Contiene información en formato texto, información en formato color y además tiene unos iconos. De esta forma, independientemente de la capacidad de visión de una persona o de discriminación del color, va a poder identificar exactamente cuáles serán las acciones que hacen estos botones. El criterio 1.4.3 es sobre el mínimo de contraste y nos dice que la presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de al menos 4,5 sobre 1, a excepción del texto que sea grande, elementos decorativos o escondidos o los logotipos. Es decir, todo el texto, que sea texto corrido, debe de tener una relación de contraste de 4,5 respecto al color del fondo. ¿Y qué significa esto del contraste? Mira en esta imagen. La misma letra, con diferentes niveles de gris y un gris medio de fondo. El contraste simplemente es la relación entre la cantidad de luz que emite un color y el otro. En este ejemplo se ve mejor la E negra y la E blanca que el resto de las E's. Pues lo mismo pasa para el color, y no tiene nada que ver con el color en sí, sino con la cantidad de luz que emite ese color. Ahora mismo las dos E's que mejor se ven son la amarilla y la verde. Si cambio el color del fondo, las E's de la izquierda se ven peor que antes. Si lo vuelvo a cambiar, ahora las de los extremos se ven mejores que las del medio. Y ahora las que mejor se ven son las de la mitad hacia la izquierda. Por tanto, para asegurarte de que cumples con este criterio, puedes usar cualquier herramienta online. Si en Google buscas Color Contrast Calculator, encontrarás un montón de herramientas. A mí una de las que más me gustan es la calculadora de webaim.org. El criterio 1.4.4 es sobre cambio de tamaño de texto y hay que tener en cuenta que a excepción de los subtítulos y las imágenes de texto, todo el texto se debe de poder ajustar sin ayudas técnicas hasta un 200% sin que se pierda el contenido o la funcionalidad. A través del navegador se debe de poder ajustar el nivel de zoom y que no se estropee el contenido ni la funcionalidad de la web. El criterio 1.4.5 sobre imágenes de texto dice que si con las tecnologías que se están utilizando se puede conseguir la presentación visual deseada, se utiliza texto para transmitir la información en vez de imágenes de texto.
Las imágenes de texto es simplemente texto que esté contenido dentro de una imagen. Como el texto es la moneda universal de transmisión de la información, si una imagen contiene texto, en realidad lo que estás viendo es una imagen y tenemos el mismo problema que con cualquier tipo de imagen, que las ayudas técnicas no saben qué hay dentro de la imagen. De forma que siempre que puedas, utiliza texto en vez de imágenes de texto. Este criterio tiene unas excepciones respecto a imágenes que sean configurables o esenciales, por ejemplo, un logotipo. En esos casos, debes de utilizar o bien el texto alternativo o un campo de descripción. La norma 146 es sobre contraste mejorado y representa un nivel de conformidad superior a la que habíamos visto antes. En este caso, esta norma, al ser más exigente, nos pide un mayor nivel de contraste y tiene las mismas excepciones que antes: texto grande, elementos decorativos o escondidos y los logotipos. Esta es la calculadora que te comentaba antes. Aquí pones uno de los dos colores, aquí pones el otro color y inmediatamente te calcula ese numerito. Esto es el numerito en el que te debes de fijar, pero para que no tengas que recordar de memoria cuáles son los valores, la propia herramienta te dice si esta combinación es válida para texto normal o para texto grande. Y además te indica si respeta el nivel AA o el AAA, es decir, si respeta el criterio 143 o el 146. Y aquí tienes un ejemplo. Esta E respeta el criterio 143. Esta E respeta el 146. Como puedes ver, la de la derecha es un poco más oscura que la de la izquierda. Puede que no te parezca demasiado, pero para determinadas personas que tienen problemas de visión, de degradación de la visión, la diferencia puede ser decisiva a la hora de poder leer. El criterio 148 sobre presentación visual nos dice que en la presentación visual de bloques de texto se proporciona algún mecanismo para lograr varias cosas. El primero es elegir los colores de fondo y primer plano, es decir, que el usuario pueda configurar qué combinación de color de texto y de fondo es la que le proporciona una mejor legibilidad o se encuentra más cómodo. 2. Que el texto no esté justificado. Y aquí te aconsejo que preferiblemente lo alinees a la izquierda, ya que facilita la lectura. 3. Que el interlineado sea de espacio y medio y el espacio entre párrafos 1,5 veces mayor que el interlineado. Y 4. Que al aumentar el tamaño hasta 200% el texto no se desborde en horizontal, sino que se alargue el contenedor en vertical. El criterio 1.4.10 sobre adaptación dice que el contenido se presenta sin pérdida de información o funcionalidad y sin requerir desplazamiento en dos dimensiones. En otras palabras, que el diseño sea responsive. Y para esto define dos tamaños. Un ancho máximo de 320 píxeles para que la página se adapte a un formato vertical y un alto máximo de 256 píxeles para que se adapte a un formato horizontal. El criterio 1.4.11 sobre contraste de elementos no textuales determina el contraste mínimo que deben de tener los elementos de la interfaz para poder percibirse. Y en la calculadora que hemos visto antes hay un tercer asistente sobre elementos gráficos. Fíjate, con este nivel de gris, el contraste generado es insuficiente para texto normal. Sería válido para texto de tamaño grande en el nivel de conformidad AA. Y es válido para los elementos gráficos de la interfaz. En el ejemplo de las dos E's, podríamos utilizar este nivel de gris como borde de un contenedor o de un botón que contenga el texto. El criterio 1.4.12 establece las condiciones para el espaciado del texto y debe de ser una altura de línea de 1,5 el tamaño de la letra, un espacio entre párrafos del doble del tamaño del cuerpo de la letra, el espacio entre letras o tracking de 0,12 y el espacio entre palabras de 0,16. Y llegamos a el segundo principio operable. El primer principio es que hay que proporcionar acceso por teclado a todas las funcionalidades. De hecho, el primer criterio
nos dice que toda la funcionalidad del contenido es operable a través de una interfaz de teclado. Es decir, que todo aquello que incorpores a tu diseño, asegúrate de que se puede interactuar mediante teclado y que no se exige el uso de un ratón, por ejemplo. La segunda pauta es sobre tiempo, y es que hay que proporcionar a los usuarios el tiempo suficiente para leer y usar el contenido. Y esto es así porque cada persona necesita un tiempo diferente para poder realizar diferentes acciones. El criterio 221 sobre tiempo ajustable dice que para cada límite de tiempo impuesto por el contenido se cumple al menos uno de los siguientes casos. Se debe de poder apagar este límite de tiempo, ajustar o extender, para que cada persona, dentro de sus necesidades, pueda realizar la acción y leer el contenido. Obviamente hay excepciones, por ejemplo, eventos de tiempo real, pues no sé, por ejemplo, un streaming de una subasta, pues obviamente hay un tiempo y es el que es. O que sea una condición esencial del contenido, pues también un vídeo multimedia pues, lo puede ralentizar, pero en general el vídeo se entiende cuando lo reproduces a su velocidad estándar. El criterio 222 afecta a la información que tiene movimiento, que parpadea, se desplaza o se actualiza automáticamente. Por ejemplo, los sliders, y debe de cumplir. Si el movimiento, parpadeo o desplazamiento y la actualización automática se inician automáticamente sin una acción voluntaria del usuario, hay que ofrecer un mecanismo para pausarlo, detener u ocultar esta información que se está moviendo y que nos puede distraer respecto al contenido de la web. La pauta 2.3 va sobre convulsiones y nos pide que no diseñemos contenido que pueda provocar ataques, espasmos o convulsiones. Y de esto sabe un rato Pikachu. Seguramente recuerdes que en la primera temporada del anime hubo un capítulo que desencadenó una serie de ataques de convulsiones, ataques epilépticos a algunos niños. ¿Por qué? Porque en una escena, había una escena en la que se mostraban unos flashes rápidos y esto en determinadas personas fotosensibles puede generar una crisis. El criterio 231 nos dice que la web no debe de contener nada que destelle más de 3 veces por segundo, aunque nos pone como excepciones que el destello esté por debajo de un umbral de destello general o que no se trate de un destello en rojo. En cambio, el criterio 232 nos pide que la web no contenga nada que destelle más de 3 veces por segundo. El criterio 233 nos pide que las animaciones, si las desencadena una interacción del usuario, se puedan deshabilitar. La pauta 2.4 navegable dice que hay que proporcionar medios para ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido y determinar dónde se encuentran. Es decir, facilitarles la navegación. El criterio 241 sobre evitar bloques indica que debe de existir un mecanismo para evitar los bloques de contenido que se repiten en múltiples páginas web. ¿Qué es esto de un mecanismo que nos permite saltar un bloque? Fíjate, si yo pulso la tecla tabulador en la búsqueda de Google, aparece esto que antes no estaba. Esto se llama Skip Link. Es un enlace que sirve para saltar al contenido principal. De esta manera, una persona que navegue por teclado no va a tener que pulsar el tabulador hasta llegar al contenido principal. Es decir, todo esto se lo saltaría inmediatamente y ya iría directamente al primer enlace. Otro ejemplo sería estas flechitas que aparecen en muchas webs y te permiten que al pulsarlas vayas inmediatamente a la parte superior. El criterio 242 sobre titulado de páginas pide que las páginas web tengan títulos que describen su temática o propósito. Puede que no afecte mucho al diseño en sí, pero es conveniente tenerlo en cuenta. El título donde aparece aquí en la pestañita, y por ejemplo en Trinchera está muy bien, Trinchera WP, únete a más de 1000 miembros. Si entramos en semana WP, ver ediciones, el título cambia a semana WP, Trinchera WP. Y si entramos en una, por ejemplo, la 11 de accesibilidad, el título cambia a semana WP
11. Accesibilidad. ¿Y por qué es importante poner los títulos de manera óptima? Porque los lectores de pantalla es una de las primeras cosas que leen de una web. Así el usuario ya sabe desde un principio qué es lo que le espera en esa página. El criterio 243 sobre orden del foco dice que si se puede navegar secuencialmente por una página web y la secuencia de navegación afecta su significado o su operación, los componentes que pueden recibir el foco lo hacen en un orden que preserva su significado y operabilidad. ¿Qué es esto del foco? Es el foco del teclado. ¿Qué elemento está seleccionado mediante la tecla tabulador? Básicamente, el foco ha de seguir el orden de aparición visual. No tiene sentido que saltemos de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha y después volvamos a mitad de altura de la página. Todo tiene que ir en secuencia y una secuencia que sea previsible para el usuario. El criterio 244 es sobre el propósito de los enlaces y dice que el propósito de cada enlace puede ser determinado con solo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto del enlace determinado por software, excepto cuando el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general. ¿Qué quiere decir esto? Una de las funciones de los lectores de pantalla es leer todos los enlaces que contiene la página. Si una página tiene enlaces de este tipo, haz clic aquí, seguir leyendo, leer más, el usuario no va a saber qué es lo que va a ocurrir cuando active ese enlace. En cambio, si cambiamos el texto de antes por este, descarga el manual en este enlace, se entiende perfectamente qué es lo que va a ocurrir cuando se pinche en ese enlace. En el primer ejemplo podemos usar el contexto, que es el texto que precede al enlace, pero el segundo ejemplo sería más usable. El criterio 245 sobre múltiples vías nos pide que proporcionemos más de un camino para localizar una página web dentro de un conjunto de páginas web, excepto cuando la página es el resultado o un paso intermedio de un proceso. Es decir, que un sitio web, que es un conjunto de páginas web, debe de tener diferentes formas de llegar a cada una de las webs que forman parte, a no ser que sea parte de un proceso. Esa página sea parte de un proceso. Por ejemplo, un carrito de la compra que tienes que hacer 3 pasos, pues obviamente no tiene ningún sentido que tú puedas acceder al segundo o al tercer paso desde cualquier punto de la web. Por ejemplo, si te metes en la web de Apple, en la parte inferior lo que tienes es el sitemap. Aquí tenemos todas las páginas que forman parte de apple.es y además vienen organizadas por su temática. De esta forma es más fácil acceder a aquella sección que te interese. El criterio 246 nos exige que los encabezados y las etiquetas de los elementos de un formulario, por ejemplo, describan el tema o el propósito. El criterio 247 establece que el foco de teclado debe de ser visible. Hay personas con movilidad reducida que navegan mediante teclado o con otros dispositivos que simulan un teclado y necesitan ese feedback visual de saber qué elemento es el que está ahora mismo seleccionado por teclado, de forma que si pulsan intro sepan qué elemento van a activar. Si trabajas con CSS, seguramente una de las primeras cosas que hagas al abrir una hoja nueva sea resetear los estilos predeterminados del navegador. De esta forma te aseguras que el aspecto sea el más uniforme posible entre todos los posibles navegadores del mercado. Y quiero que te fijes que específicamente se ordena que el foco de teclado tenga un borde de 0. Y normalmente los autores ya te avisan de asegúrate de darle un estilo al foco de teclado para mejorar la accesibilidad. Pero normalmente por las prisas y por un desconocimiento, pues no lo hacemos. Así que cuando resetees los estilos de navegador, asegúrate de definir tú tu propio estilo de foco. El criterio 248 sobre ubicación dice que se proporciona información acerca de la ubicación del usuario dentro de un conjunto de páginas web. Que el usuario sepa exactamente en qué parte de la web se encuentra. Y esto se puede conseguir mediante el uso de las migas de pan.
Las migas de pan suelen aparecer en la parte superior de la página web, debajo del menú de navegación, y tienen este aspecto. Son una serie de enlaces separados por barras normalmente y nos dicen que nos encontramos en esta página y que hemos llegado a través de estas páginas o categorías superiores. Pero también pueden aparecer en la parte inferior, como es el caso de Apple. El criterio 249 sobre propósito de los enlaces exige que el objetivo de cada enlace sea comprensible únicamente utilizando el texto del enlace. En el ejemplo anterior del manual, descarga el manual en este enlace ya es bastante descriptivo, pero podemos optimizar el texto aún más. Descarga el manual en PDF y entre paréntesis 4,7 megas. De esta forma, el usuario ya sabe que cuando pinche en ese enlace, que no hace falta decirle que es un enlace porque ya se ve, se va a descargar un archivo PDF, es decir, que va a necesitar un software específico para abrir ese archivo y sabe el peso que tiene. No es lo mismo intentar ver un archivo de 4,7 megas que descargar un archivo con una extensión desconocida y que pese 5 gigas. También podríamos optar por abrir en una pestaña nueva y también es buena práctica indicarle al usuario que se abrirá una pestaña nueva al hacer clic en el enlace. Para algunas personas con diversidad funcional, por características de la tecnología de asistencia que esté utilizando, es más fácil volver atrás que cerrar la pestaña y volver a la pestaña en la que estaba. Aunque no se exija en la normativa, es buena práctica que todos los enlaces se vean. Lo que está aceptado universalmente es que el texto subrayado es un enlace. Podemos optar por resaltar los enlaces con algún color, lo que pasa es que ese color tiene que contrastar suficiente con el texto normal, y recurrir únicamente a efectos CSS que se activen cuando el ratón pasa encima es mala idea porque muchas personas no utilizan ratones. Por ejemplo, si estás navegando con el móvil, o tocas con el dedo o tocas con el dedo. El dedo no pasa por encima y se activa un efecto. El criterio 2410 sobre encabezados de sección pide que se usen encabezados de sección para organizar el contenido. Mira este ejemplo. El texto a ambos lados es el mismo. Podríamos ponerlo todo como un P, pero si utilizamos correctamente los encabezados, estamos dándole semántica al contenido y si tenemos unos buenos estilos CSS, facilitamos la lectura a los usuarios y la búsqueda de información por secciones. La pauta 2.5 sobre modalidades de input e introducción de información pide que facilitemos al usuario la introducción de información más allá del uso del teclado. En particular, el criterio 255 sobre tamaños de los elementos accionables establece el tamaño mínimo que debe de tener aquellos elementos sobre los que se puede hacer clic. Imagina que estos tres iconos forman parte de un proceso de compra y sirven para formalizar la compra, para cancelar la compra y para vaciar el carrito. Imagina una persona que tiene problemas de movilidad, tiene temblores o los movimientos limitados, o simplemente que es una persona más mayor. Con la edad también perdemos la motricidad fina. ¿En cuál de los dos ejemplos crees tú que es más fácil que se equivoque a la hora de pulsar? ¿En el de arriba o en el de abajo? Obviamente en el de arriba. Si le damos un tamaño mínimo a estos elementos, a estos botones, y además los separamos entre ellos, evitaremos las pulsaciones por error en estos casos. Y llegamos al tercer principio, comprensible. Hay que hacer que las páginas web aparezcan y operen de forma predecible a acciones voluntarias del usuario. El criterio 323 sobre navegación coherente pide que los mecanismos de navegación que se repiten en múltiples páginas web dentro de un conjunto de páginas web aparecen siempre en el mismo orden relativo cada vez que se repiten, a menos que el cambio sea provocado por el propio usuario.
¿Esto qué quiere decir? Que el sistema de navegación que diseñes sea coherente y consistente a lo largo de todo el sitio. El criterio 324 sobre identificación coherente pide que los componentes que tienen la misma funcionalidad dentro de un conjunto de páginas web son identificados de manera coherente. El criterio 325 sobre cambios a petición indica que los cambios en el contexto son iniciados únicamente a solicitud del usuario o se proporciona un mecanismo para detener tales cambios. Nunca, nunca, nunca inicies acciones sin que el usuario sea consciente de que las ha desencadenado. Nunca diseñes interacciones que se inician sin acciones voluntarias y conscientes del usuario. Por ejemplo, podrías decidir que en el momento en que el ratón se acerque a la esquina superior derecha, que en Windows es donde nos dirigimos para cerrar la ventana, aparezca un pop-up y en ese momento le ofrezcas al usuario un contenido extra o apuntarse a la newsletter para evitar que se vaya en ese momento. Esto es mala práctica porque para algunas personas es un engorro y para otras es un problema de accesibilidad, ya que si esa acción no la han generado voluntariamente, pueden llegar a desorientarse y no saber en qué parte de la web están o por qué son incapaces de realizar cierta acción que es la que querían hacer. Y ya llegamos a la pauta 3.3, que es la última que considero que puede afectar al diseño de una web, sobre entrada de datos asistida, y es que hay que ayudar a los usuarios a evitar y corregir los errores. El criterio 331 sobre identificación de errores nos pide que si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo sea identificado y el error se describa al usuario mediante un texto. El criterio 332 sobre etiquetas o instrucciones pide que se proporcionen etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario. Y el 333 sobre sugerencias ante errores, que en caso de detectar un error se presenten sugerencias al usuario para que pueda introducir correctamente la información. Y esto se aplica básicamente a los formularios, que también generan muchos problemas de accesibilidad. Fíjate, en este pequeño formulario tenemos 3 campos, el campo nombre, el campo apellidos y el campo correo electrónico. Y dentro de cada campo he puesto un placeholder, que es ese texto que aparece dentro del campo, suele estar en un color rebajadito y en el momento en que el usuario entra en el campo con el ratón y empieza a teclear, el placeholder desaparece. Cada vez es más tendencia a ver que los formularios prescinden de la etiqueta fuera del campo y la intención del campo solamente se muestra en el placeholder. Esto es muy mala práctica, ya que si no utilizas bien las etiquetas, las tecnologías de asistencia no van a poder anunciar cuál es el objetivo del campo y estas personas no van a poder rellenar esa información. Así que realmente el objetivo del placeholder es mostrar una posible sugerencia de cómo hay que rellenar ese campo. Y si, por ejemplo, el usuario comete un error, hay que mostrar claramente en qué campo está el error y, a ser posible, en ese momento también mostrarle una sugerencia de cómo debería de introducir la información. Si no le mostrásemos cómo debe de introducir una dirección de correo electrónico, el usuario tendría que borrar toda la información que ha escrito para que se vuelva a mostrar el placeholder, fijarse en el placeholder y volver a introducirla. Y bueno, para terminar, sé que te he bombardeado con muchísima información, así que quédate con estas ideas clave. Conoce el uso correcto de los elementos HTML. Eso implica repasarse un poquito qué elementos HTML hay y para qué se usan. También repasa un poquito el CSS y conoce las normas que se deben de aplicar de accesibilidad. Proporciona siempre alternativas en modo texto. Todo el contenido que sea importante debe de tener una alternativa en texto escrito. No intentes innovar demasiado, no reinventes la rueda. Si la distribución normal de la inmensa mayoría de páginas es la que es por algo. Y eso beneficia a los usuarios, ya que no deben de aprender
cómo se organiza tu sitio web, ya que todos deberían de seguir una estructura más o menos similar. No decidas nunca por el usuario. Que sea el usuario quien decida si abre un enlace, si ejecuta una acción, si empieza a reproducir un vídeo, etc. Y por último, acepta que cada persona consume el contenido web a su manera, así que no te preocupes demasiado por planear todos los detalles de la interacción y de la interfaz. Y para despedirme ya, me vuelvo a presentar, soy Vicent Sanchis, me podéis encontrar en mi página web, vicentsanchis.com, en Twitter y en la comunidad WordPress como Visanju, y colaboro con Paxel Accessibility como embajador de marca en Valencia. Paxel es un framework orientado hacia la accesibilidad web que nos permite hacer desarrollos de un frontend de manera más rápida y evitando la mayoría de los errores típicos a la hora de programar. Así que muchas gracias por tu interés y por la atención que me has prestado. Hasta pronto. ¿Te ha gustado la charla? Si es así, no dudes en darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube y, por qué no, crear tu propia cuenta en la comunidad de Trinchera WordPress y conectar con el resto de WordPresses. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!